Arquitectas en contexto. El contexto está constituido por un conjunto de circunstancias que rodean una situación, sin las cuales no se puede comprender correctamente. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Arquitectas en Contexto. Me encuentro con Natalie, yo soy Aileen y bueno, este es un episodio que creemos que es muy importante porque vamos a hablar sobre agua. Sí, sobre el agua ahorita ya es un tema de alta relevancia. Justamente estábamos platicando hace ratito de que ahorita ya es que percibimos más la información que tiene que ver respecto al agua por toda la situación o la crisis que se está viviendo en cuanto a la escasez, el de acero, otros problemas que están habiendo en sistemas, en la parte de los cultivos, en algunos pueblos donde no se llega ni siquiera el agua. Entonces por eso necesitamos como tratar o con este capítulo generar un poco de conciencia a las personas que nos estén escuchando y la importancia que tiene de utilizar herramientas o tener como algún tipo de cuidado o cultura para tratar de ahorrar la mayor cantidad de agua posible, porque es un tema muy serio. Sobre todo nos interesa mucho este tema porque muchas veces no somos conscientes de realmente el agua que estamos desperdiciando o que estamos usando, porque a veces creemos que nada más es el agua que vemos, el agua que usamos cuando nos bañamos y muchas veces se pide que dentro de las estrategias de ahorro de agua sean justamente cosas directas con la que vemos. Báñate más rápido, utiliza, no sé, excusados ahorradores y demás, pero lo interesante es que solo el 4% del agua que utilizamos es esa. El 96% no la vemos. Y es por eso que también queremos hablar de unos términos que muchas veces no se conocen, que son tanto la huella hídrica como el agua virtual. Y para esto necesitamos darles una pequeña introducción desde irnos hasta los términos más básicos, que en este caso podría ser ya la escasez del agua. La escasez de agua se refiere a la falta de suficientes recursos hídricos para satisfacer las demandas de consumo de agua en una región. La escasez del agua se está extendiendo a medida que se necesita solventarse más el consumo de agua de una población. Nosotros sabemos que ya, por ejemplo, en el caso de Ciudad de México, se está sobrepoblando y hay muchísimas personas que ya el agua no está alcanzando para ese lugar. Y de hecho el agua, pues casi siempre la hemos como sentido que es muy fácil de obtener, que nada más abrimos la llave, pero para que llegue todo ese proceso hasta nuestra casa, hasta nuestro baño, etcétera, o sea, la verdad es de que ha pasado por mucho. Y es que hay que entender que sí, vivimos en un planeta que está rodeado de agua. El 70% de la superficie de la Tierra es agua. Sin embargo, realmente de todo eso, nada más el 2.5% es agua dulce. Y de toda esa agua dulce, 70% está en glaciares, nieve o hielo, en 30% en aguas subterráneas y solo el 1%, ojo, el 1%, o sea, de todo ese 2.5%, o sea, nada, es agua disponible que nosotros tenemos para poder consumir. Y gran parte de esta agua se va en el sector agropecuario, en el industrial y pues también el agua que nosotros utilizamos. Y en fugas también. Ese es otro tema, o sea, que a pesar de que tenemos toda esta pequeña disponibilidad de agua, hay un dato que en fugas, o sea, se pierde creo que más del 40%. Obviamente depende del lugar y no siempre, ojo, no siempre son en fugas directamente desde el acuífero municipal o lo que sea. Muchas veces son fugas en nuestra propia casa, que si no, o sea, si no arreglamos esas fugas, se está yendo el agua, o sea, y no lo estamos percibiendo. Sí, de hecho, o sea, nosotros o algunas personas se habrán dado cuenta que a veces se quedan sin agua algunos días. Es por este tipo de cortes. Es más o menos, ahorita las vamos a empezar a poner un poquito en contexto con la Ciudad de México, pero que se hacen cortes de agua para tratar de volver a subir el nivel del agua que tenían algunas presas o algunos sistemas que abastecen algunas ciudades o pequeños pueblos. Y es como de te vamos a cortar el agua tantos días para intentar solventar o volver a subir el nivel. Pero ahorita nosotros, algunas personas no lo perciben así porque tienen tinacos o tienen las cisternas, pero no es nada más de eso. O sea, el 20% de la población mundial vive con escasez de agua y algunos ya están en día cero, que también es un término que vamos a hablar un poquito más adelante. Sí, de hecho, es muy importante como toda esta concientización, porque sí, la verdad es que sí hay muchas personas que en su día a día
conviven con estas problemáticas, pero las personas que vivimos en ciudades grandes muchas veces no lo percibimos, a pesar de que en muchas ciudades como la Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes del mundo, tienen cortes de agua todo el tiempo. Y es algo sorprendente porque tomen en cuenta que la Ciudad de México era un lago. De ser un lugar con agua hasta el tope, ahorita es un lugar de los que tiene mayor escasez de agua. De hecho, es de los que se acerca, o sea, dentro de los primeros países que están a punto de llegar al día cero. El día cero es cuando un lugar se queda sin agua, y aunque puede tener múltiples acepciones, actualmente se utiliza para asignar a los lugares que se van a quedar sin agua en un futuro próximo, ya sea por estrés hídrico, sobreexplotación o un mal manejo del recurso, por mencionar algunas. Este día es una cuenta regresiva para algunos estados, por ejemplo de México, ya en algunos ya se implementó porque porque ya no hay agua ahí, entonces ya ahora está habiendo problemas, ya también se están haciendo huelgas, se hacen marchas porque el agua pues obviamente es un líquido vital para todos y tenemos el derecho de tenerlo. De hecho a mí me parece un poco absurdo a la vez de que se esté cobrando por el agua cuando el agua debería ser gratis para todos. Sé que está la parte de la infraestructura y todo esto, pero pues al final es un líquido que todos deberíamos de tener pues a la mano. Pero claramente todas estas consecuencias de la sobrepoblación, del mal uso, la mala cultura que se le está dando, pues hace que ya algunas ciudades estén próximas a llegar al día cero o que ya estén en día cero. Sí, de hecho un ejemplo que es como el más famoso en el mundo es el de la ciudad de Cabo, en Sudáfrica, y es que esta ciudad hace no muchos años, justamente, o sea, como que lo declararon de, ¿sabes qué? En tal fecha vamos a llegar al día cero. Y le redujeron a la población muchísimo el agua, creo que unos cuantos pocos litros por persona, y la gente tenía que hacer filas, había solo ciertas como distribuidoras en la ciudad, entonces tú tenías que ir a formarte, o sea, una situación así como en muchos poblados de África, que la gente tiene que caminar kilómetros para poder cargarse de agua. Y eso es una situación que a veces la vemos tan lejana porque dijimos, ni siquiera es en este continente, pero en México pasa, o sea, en México hay localidades que tienen que caminar por agua y luego son localidades que, o sea, tienen agua. Y uno es el ejemplo justamente del sistema Kutsamala que hemos estado platicando tanto, que hablando, o sea, la Ciudad de México la verdad es de que es un gran ejemplo de muchas de las problemáticas de agua que tenemos. Y es que la ciudad se abastece de varias formas. Uno es por pozos, que eso no está tan padre porque son aguas de reserva. Y el otro es por el famoso sistema Kutsamala, que ya tiene muchos años en operación, pero prácticamente trae agua de otras presas que están en otras cuencas, que ahorita vamos a explicar un poquito lo que es una cuenca. Entonces distribuyen toda esa agua hasta la Ciudad de México, y estuve investigando en documentales y demás, que además de que se pierde en fugas gran parte del agua, uno de los problemas importantes es que la gente de donde viene el agua no está teniendo acceso al agua. Entonces, pues la verdad es de que no está nada padre. Sí, no, o sea, es una situación injusta porque de hecho hay como un documental que habla de justamente cómo estas personas o cómo la ciudad, por decirlo así, se aprovecha de esos lugares que tienen agua, de esas cuencas, lagos, que tienen el agua, y las personas que viven en esa población donde está el lago o las cuencas no tienen la facilidad que tenemos nosotros que vivimos en ciudades de adquirir el agua. O sea, ellos se la cobran muchísima cantidad de dinero, o sea, 300, digamos, o sea, algunos dicen que tiene que llegar hasta la cisterna con ellos porque ni siquiera el agua les alcanza, y que por ese viaje de la cisterna les cobran muchísimo. Y nosotros pues nada más con abrir el grifo ya. Entonces es esa parte de la injusticia que tú dirías, pero ¿por qué se la quitan si están ahí? O sea, es como, ya ahora sí son partes como yo creo que políticas, que es como, bueno, ya te la voy a llevar a la ciudad, porque pues obviamente, o sea, las ciudades son como en esa parte del desarrollo, las industrias, toda la parte económica, pero mientras las personas que viven justo cerca de esa cuenca o que están súper cerquita de ahí, ni siquiera les llega el agua, o sea, tienen que ir hasta caminando. De hecho en ese documental decían que tenían que ir hasta con el burro a sacar pues ahí cubetas, o a veces irse a lavar su ropa ahí, porque pues no, o sea, no es tan fácil el acceso a esta agua.
Sí, y esa parte política y de administración es muy importante para también entender cómo está el tema de las cuencas, porque mucho de lo que yo estoy investigando es que todo sería más fácil si administrativamente las fronteras como políticas fueran por cuencas. ¿Y qué es una cuenca? Básicamente, imagínenselo como un embudo hecho de toda la topografía de la Tierra, ¿no? Entonces, si ustedes imaginan las montañas, los ríos, todo eso son escurrimientos que llegan a un punto. Entonces, de ese punto del que escurre, de todo el agua que llegó de todos esos puntos, se podría decir que son los límites de las cuencas. En México hay más de 1,400 cuencas. De hecho, aquí en Querétaro estamos en dos de las más grandes. Y pues esta parte, si se administrara por cuencas, o sea, como sin fronteras de estados o países, sería mucho más sencillo. Y el claro ejemplo nuevamente es la Ciudad de México, porque el agua que abastece a la ciudad ni siquiera pertenece a esa cuenca. Se podría decir que se están agarrando el agua de cuencas ajenas, y eso pasa pues en muchísimos lados. Sí, de hecho, o sea, ese sistema de Cutzamala, pues, se abastece de, pues, decirlo así, de tres, Presas, como ¿no? de tres presas, de tres lagunas, que es la Villa de Bravo, Villa Victoria y Villa del Bosque. Entonces, de hecho, hay ya unos datos que han salido en este 2021, donde, digamos, la Villa de Bravo tendría que tener una capacidad promedio del 82.6%. Y ahorita está al 56.1%. O sea, nada más es como para ponerlos en datos más crudos, que es bastante. O sea, que es un promedio. La de Villa Victoria debería estar en el 65.2, que también es igual un promedio, y ahorita está al 35.4, o sea, casi a la mitad. Y la del Bosque su promedio es de 48.1 y está al 37. Entonces todo este sistema se abastece de ello. Y al final, ahorita el agua, de hecho le estaba platicando a Aileen, que hace unos días vi que estaba al 40.4% de su capacidad el sistema de Cutzamala, pero ahorita ya en una semana bajó al 39, me parece que fue al 39.2. Entonces, o sea, en una semana. O sea, imagínense cuántos litros se han de haber consumido de aquí a una semana. Y lo peor de todo, y es un tema también interesante que también ahorita vamos a abordar, o si no de una vez, es el cambio climático. Porque este sistema se está viendo afectado también por la falta de lluvias, que era lo que mencionábamos al principio. A veces se corta el abastecimiento de agua para intentar que cuando caigan las lluvias vuelva a llenarse otra vez, se suba el nivel y otra vez seguir normal, gastando el agua como sea. Pero ahorita se estima que hasta el 15 de junio va a llover allá. Entonces todavía faltan 2 semanas más, y si un porcentaje, digamos, estamos en el 40.4 y bajó al 39.2, ¿cuánto bajará de aquí al 15 de junio? O sea, bastante. Entonces ahí tiene que ver también el cambio climático por las faltas de lluvia. El cambio climático es el conjunto de grandes y rápidas perturbaciones provocadas en el clima por el aumento de la temperatura del planeta, causado principalmente por las emisiones tóxicas que el ser humano genera en sus actividades. Sí, de hecho, es un tema muy complicado social, o sea, hablando socialmente, que un ejemplo que pudimos ver muy sonado el año pasado fue el problema que hubo en Chihuahua, porque justamente hay un tratado de aguas con Estados Unidos por justamente los ríos que compartimos en la frontera, en el norte. Y digo, no voy a ahondar mucho en detalles, simplemente es para ver la magnitud del problema que puede generar el agua a futuro, porque México tenía que pagar X cantidad de agua por el tratado y se les iba a vencer la fecha, y resulta que iban a agarrar agua de unas presas que normalmente se utilizan para cultivo, y entonces la gente de Chihuahua, pues que se dedica a todo eso, pues fue que reclamó porque pues realmente era su ahorro de agua para el cultivo de este año. Entonces fue muy sonado porque hubo levantamientos con la Guardia Nacional e inclusive hubo muertos. De hecho, muchas veces se ha dicho, ¿no? Que uno de los conflictos que, de hecho, o sea, ya lo tenemos aquí, conflictos como internacionales, van a ser por agua. Entonces,
Hay muchos ejemplos que les repito, no es tanto como de ahorita meternos a detalle, pero sí ver que posiblemente no nos ha tocado directamente y por eso no lo sentimos, pero sí es muy importante ser conscientes porque es algo que, pues de alguna manera es un círculo con el cambio climático que comenta Natalie, ¿no? Porque pues seguramente en otros capítulos hablaremos de otros temas y al final volvemos a lo mismo, o sea, todo este cambio climático afecta de muchas maneras y la sequía que está generando es una de las más graves. Sí, de hecho se registra que está en su peor crisis, o sea, ya hablando de la escasez, que hace mucho que no sufríamos una escasez tan fuerte. O sea, nosotros, tal vez muchas personas ni siquiera, como comentamos, ni siquiera lo están percibiendo porque es como, ay, sí, me llega el agua, yo ahorita tengo agua en mi casa y sin ningún problema. Creo que a mí nunca me la han cortado, pero a algunos sí de mis compañeros. Entonces es como de, no, a mí ya me cortaron el agua tantos días. Entonces ahorita estamos viviendo una de las mayores escasez después de muchos años. De hecho, también la NASA sacó hasta un mapa de México demostrando que la situación era muy preocupante y alarmante porque de verdad se está viviendo mucha sequía. O sea, el mapa indica que todas las partes del centro, y a pesar de que nosotros estamos cerca de unas cuencas, a pesar de eso, Querétaro también está en peligro de entrar en día cero por la falta de agua. De hecho, es chistoso porque, bueno, no chistoso, pero hay una fuente, la fuente de Neptuno. Mi maestra de historia nos dijo que la fuente de Neptuno la ponían más como por alusión a que atrajera el agua. O sea, como un tipo monumento como de ven a traer el agua, ¿no? O sea, de aquí. Como un Tlaloc. Ajá, algo así, justamente, pero a Querétaro, ¿no? Porque también nosotros estamos sufriendo de agua. Entonces, en ese mapa del centro a lo que es hacia el norte, está totalmente en sequía. O sea, ya hay, de hecho, también hay otro mapa que es como de que te ponen ahí como la simbología de situación alarmante, de situación de que hay estados que ya pueden, que llegan a entrar en día cero. Entonces es una situación que deberíamos de tomar mucha conciencia. Pero también esto es importante de la parte del cambio climático, lo que mencionábamos es por las lluvias y también le estaba comentando la otra vez a Aileen, de que muchas personas desconocen o no tienen como, en la parte, hablando de parte de la arquitectónica, no tienen como esa idea de la importancia que tiene un jardín, tenerlos en su casa. El cambio climático, como hemos visto, y en Ciudad de México, otro claro ejemplo, porque creo que es el claro ejemplo de todo porque es súper poblado, está totalmente lleno de concreto, no deja filtrarse el agua. Entonces, si nosotros generamos, bueno, Ciudad de México, pues al final como está todo lleno tiene concreto, pues no deja filtrar el agua cuando llueve. Entonces, como no la filtra, esta se va a los drenajes en vez de irse a, pues sí, o sea, que se filtre a la tierra. El subsuelo. Ajá, al subsuelo. Y esto, si no se hace, no alimenta los mantos acuíferos. Y los mantos acuíferos, pues son muy importantes porque también ayudan a que se vuelva a abastecer el suelo, pasa lo del ciclo del agua, que no sé si recuerdan que lo vieron en la primaria, pero pues es igual, o sea, la evaporación y se repite ahí todo un ciclo. Pero pues, ¿qué está pasando? O sea, ya muchas personas no quieren poner jardines en sus casas, que era lo que estábamos diciendo, que hay, que los bichos, que, ay, no, qué hueva andarlo cortando. O sea, son ese tipo de situaciones que al final sí son muy importantes. O sea, no es como que pongas un jardín porque se te va a ver bonita tu casa, no, es más bien porque le estás ayudando a la tierra y si lo quitas, la estás afectando como no tienes una idea. Pues sí, al final es que la tierra respire, o sea, justamente con todas esas pues, edificios, asfalto y demás, lo único que estamos logrando es, pues de alguna manera creando, pues que no respire y por eso pues, surge también el tema como isla de calor, que creo que ya hemos platicado otras veces, y pues cambia ese microclima de la ciudad, es más caliente y por lo tanto tiene pues múltiples consecuencias. Entonces, la verdad es de que sí es como súper preocupante, pero no hay que olvidar que, o sea, de toda esta agua que de alguna manera estamos viendo en nuestros hogares, solo es el 4%. Y es por eso que también quisiéramos hablar un poquito sobre lo que es huella hídrica. Sí, la huella hídrica es un concepto que regularmente no se conoce mucho y también tiene que ver con el agua oculta o el agua virtual, que era lo que decía Aileen, que podrá ser un 4% del que consumimos, pero hay otro porcentaje del que realmente no vemos. La huella hídrica es un indicador medioambiental que define el volumen total de agua dulce utilizado para producir los bienes y servicios que habitualmente consumimos.
pero en este pues hay diferentes como subhuellas, por así decirlo. Se divide como por colores. Esto se clasifica en agua azul, proveniente de fuentes naturales como ríos o manantiales, agua verde, proveniente de lluvia o de hielo, y el agua gris, que es la que se contamina en los procesos. De alguna manera, para entenderlo mejor, es como la huella de carbono, pero a nivel de agua. Entonces, esta huella hídrica se puede aplicar pues a personas, a productos, a empresas, a países, porque pues igual que pasa con la huella de carbono, hay países que tienen una huella mucho mayor que otros y lo mismo pasa con el agua. Pero para entender un poquito mejor como la gravedad, vamos a llamarlo así, del agua que se utiliza, es que tenemos este otro término que es el de agua virtual, que es mucho más sencillo de entender porque prácticamente es la cantidad de agua que se llevan los productos. Vamos a pensar en un ejemplo muy claro, por ejemplo, una hamburguesa. Una hamburguesa, para poder lograr que exista, se requieren 2.400 litros aproximadamente. Y estos dices, bueno, pues ¿de dónde salen, no? Pues es que, o sea, todos los elementos que tienen esa hamburguesa, pues desde el pan, las verduras, la carne, pues tienen todo un proceso. Y es por eso que se requieren tantos litros. De hecho, mucha gente que es vegana o vegetariana, justamente lo es por esta huella, tanto de carbono como de agua, etcétera. Porque, por ejemplo, la carne de res es uno de los productos que más contamina. 1 kilo de carne de res, estoy hablando de 1 kilo, no de una vaca. O sea, 1 kilo son como 15,000 litros de agua que se requieren. Y así pasa, por ejemplo, una taza de café. Nosotros diremos, pues es una taza que tendrá medio litro. Pues no, o sea, para poder lograr esa taza de café se requieren 140 litros. Y entonces no nada más es el agua que como tal contiene. Y lo mismo pasa con productos como, por ejemplo, el agua embotellada. O sea, tú compras una botella de agua de 1 litro y pues no estás gastando 1 litro de agua. Tienes que tomar todo el proceso del envase para que se haga ese envase. Es que pasa por muchísimos procesos que ocupan muchísima agua. Sí, es por eso que como la huella hídrica para calcularla, es la suma de esos 3 colores que mencionó Aileen. O sea, es como, el azul hace mucho alusión a lo que es la parte de los cultivos, como el ajonjolí, es una semilla, ese también requiere agua, que era lo de la hamburguesa. Entonces, ahí se va un montón de agua. Si tú consumes una hamburguesa, prácticamente estarás, digamos, consumiendo 2.400 litros, porque hubo el riego para el ajonjolí, que para darle agua a las vacas, que para la lechuga, toda esta parte que lleva el jitomate, o sea, todos esos alimentos consumen agua. Entonces, por eso esta suma de estos 3 colores hacen el cálculo de la huella hídrica. Y por ejemplo, si yo tengo, no sé, me baño 10 minutos, pues ahí está, ya ahí van no sé cuántos litros, ¿no? 50 litros, yo qué sé, más de 50 creo. Son ese tipo de situaciones donde van sumando y sumándose, y como dijo Aileen, o sea, hay países que nosotros como tal no consumimos, por decirlo, tanta agua, porque también no hay, pero también en países ya en desarrollo, bueno, que ya en países desarrollados, ellos tienen una huella hídrica altísima por todo el alimento que consumen, por todas las nuevas tecnologías que generan. Y también ahí entra la parte del agua virtual, porque, bueno, no solamente está en los alimentos, sino está en otras cosas que por al menos yo cuando iba en semestres pasados, yo no conocía, y cuando me dijeron eso, yo dije, ¿qué? Sí, de hecho, o sea, estos son temas, pues sí, como la huella de carbono, el ciclo de vida de los materiales, que también se me hace como, me explota la cabeza de pensar. Y justamente el enfocar todo esto hacia el agua es impresionante porque a veces nada más pensamos justamente en la contaminación del aire con toda esta parte del cambio climático, pero la parte del uso del agua, porque aparte no nada más es el uso, o sea, muchas veces el agua que no es como que se pierde ya, sino que se contamina y pues ya se pierde. Y es en todos los productos. Ahorita pusimos ejemplos de carne, de té, de bla, 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 alimentos. Pero estamos hablando que, por ejemplo, una playera de algodón gastaríamos 2.000 litros. ¿Qué es lo que pasa ahorita con el famoso fast fashion? Uh-huh.
que es terrible, ¿no? Porque ya están diseñadas para que a la segunda lavada ya te esté deshilachando y entonces consumas temporada tras temporada. ¿Y por qué? Porque es barata y una blusa te puede salir muy económica, pero ¿cuánto está consumiendo, no? Y igual un pantalón de mezclilla, que ahorita es horrible porque ya no los hacen tan duraderos como antes, 10,000 litros de agua. O sea, y eso estamos hablando ahorita de ropa, pero hablemos de productos electrónicos, como por ejemplo un celular, puede llegar a gastar 23,200 litros. De verdad que, o sea, estamos rodeados de cosas que necesitan agua. Y eso es muy claro en las industrias, o sea, muchas industrias se van a sentar en lugares donde pueden tener acceso al agua de ríos o mantos acuíferos que pues, se los friegan, o sea, se los acaparan o inclusive contaminan, que eso pasa en muchos lugares del mundo, donde aparte de agarrar el agua pues buena, todos los desechos contaminados los avientan a los ríos. Ahorita pues cada vez se ha regulado más, pero pues la contaminación del agua de alguna manera o la calidad del agua que nosotros requerimos es un tema complicado porque a veces puede existir el agua, puede haber, pero no es apta para el consumo humano y ahí es donde hay problemas también de salud. No intentamos con esto traumatizarlos de que pues ya, o sea, somos personas de lo peor y gastamos agua. No, pero sí es muy importante estar conscientes porque el problema que hemos, o sea, cada que hemos platicado de algún problema pues como ambiental, creo que el origen mucho es la parte del consumo excesivo, porque todo eso deriva de pues más producción, más contaminación, más gasto de agua, gasto energético. Entonces creo que al final tenemos que buscar la manera de ser más sencillos en nuestro modo de vida, no estar comprando cosas que no necesitamos, porque al final no se trata tampoco de vivir una vida como súper austera y que casi casi te vayas a vivir al cerro. No, pero sí, la verdad es de que sí exageramos muchas veces nuestra forma de consumir en todos los aspectos, hablándose de ropa, no sé, celulares, comida, o sea, todo eso, ¿no? Sí, es un claro ejemplo del consumo que justo estaba hablando con unas compañeras de esto, o sea, yo no me acordaba la verdad, pero del consumo podemos ver un claro ejemplo del Cuitzeo, de la presa de Cuitzeo, que era Sí. lo que mencionábamos, que cruza, bueno, rumbo hacia Michoacán. O sea, esa ya se está, no sé si ven de un lado y ya no hay casi nada. Entonces es como un claro ejemplo que el agua se está acabando y como dice Eli, no es para traumarlos, pero sí para concientizarlos, ¿no? Sí, o sea, pues piensen cada uno, ¿no? En dónde viven, infórmense, eso es muy importante. Hay una página que les vamos a poner en la descripción, que es agua.org, que tiene muchísima información y también tiene una aplicación sobre las cuencas. Entonces ahí tú puedes investigar en qué cuenca es en la que estás, porque al final de ahí es donde tú también puedes saber de dónde viene el agua que tú consumes. Entonces, bueno, dejando un poquito de lado toda esta parte traumática de pues, la escasez de agua, contaminación y demás, me gustaría empezar a aterrizar qué tipo de acciones podemos hacer tanto en lo individual como para los arquitectos que nos estén escuchando, darles algunos tips también de cómo poder generar algunas estrategias de diseño directamente enfocadas al agua. Sí, unos consejos para ahorrarla, o sea, de forma que no sea ahorita como para arquitectos, que todo lo deberíamos de checar, es checar bien que las llaves de tu casa estén totalmente cerradas, porque hay como la típica frase o la famosísima frase de gota a gota el agua se agota. Es verdad, o sea, de verdad, no sé si alguna vez han tenido como una gotera en su casa, bueno, gotera o bueno, un goteo en su llave, que dejas un vasito y que ya nada más vuelves 30 minutos después y ya está súper lleno. A mí eso me impresiona mucho porque, wow, qué rápido, o ese vasito de agua, cuánto hubiera sido, o sea, ya eso fue en media hora, o sea, imagínense en cuántas horas, ¿no? Entonces cerrar bien tus llaves. Una de las cosas más importantes que mencionamos también al principio es checar si no hay fugas, porque como ya dijimos, casi el 40% del agua que se desperdicia es en fugas. Todo lo del sistema de Cutzamala, o sea, igual ellos tienen un montón de fugas, que todo ese 40% ni siquiera llega a las viviendas de Ciudad de México ni a los otros 3 estados que también alimentan. Exacto, y
digo, hay algunas otras que siempre las escuchamos, como por ejemplo, a la hora de bañarte o cepillarte los dientes, hazlo rápido, o sea, de alguna manera, o ciérrale la llave en lo que te tallas, no te quedes ahí cantando y hasta que, o sea, si ya se te hicieron arruguitas en los dedos es porque definitivamente ya te pasaste de tiempo. Entonces, y a pesar de todo, les estamos hablando de acciones que son pequeñas, o sea, podemos ir creciendo un poquito más. Por ejemplo, hay gente que utiliza agua para lavar las banquetas, los coches, o sea, no. Yo creo que lo que se puede utilizar más bien es reutilizar agua, que por ejemplo, no sé, la lavadora. Le estaba contando a Natalie que yo tengo una pecera bastante grande y se le tienen que estar haciendo cambios regulares de agua. Entonces, lo que hemos estado haciendo es todos esos cambios de agua, los guardamos, bueno, guardamos el agua y es la que utilizamos para regar las plantitas, que además es muy sano para las plantitas, les ayuda un chorro. O para alguna cuestión de limpieza, por ejemplo, del patio o así, o para trapear también la utilizamos. Entonces, hay muchas maneras en las que podemos reutilizar, pero hay también otras acciones como más indirectas, pero muy significativas, como la parte de consumir menos, que ya lo platicamos, o inclusive reforestar, que está súper ligado también. Sí, hasta tener ahí tu jardín, que si vas a querer tu casa, que sí tengas jardín y que ayudes, o sea, esto de las mangueras, que de hecho también muchas personas les da flojera a veces lavar sus coches con cubetas, pero también hay mangueras que tienen como un sistema, bueno, una como pistolita que te ayuda a controlar o regular el agua. Eso también es una buena opción. Pero pues o tratar de cuidar tu coche que no se te ensucie tanto o pues sí, o sea, porque realmente sí lavamos el coche sí, también para que se vea limpio, pero también hay que plantearse que ya el agua, como dijimos, ya se está acabando, ¿no? Otra es, como ya lo dijo Aileen, tratar de cerrar la llave cuando te estás bañando, porque ahorita que me acordé de eso, yo me acuerdo que antes mi familia tenía mucho la maña de abrir la llave y no sé, se le olvidaba la toalla y la dejaba abriendo y se iba por la toalla y así, ¿no? Pero era como de, me voy corriendo, pero, o sea, aunque sean 5 segundos que te tardaste por muy rápido que corras, eso ya fue un montón de litros que cayó de la regadera. Tienen como esa manía, o también las personas que tienen la maña, no sé, de abrir la llave y esperar a que se caliente el agua para después hacerla así como de, ya se calentó, ya me voy a meter. O sea, es como de, no, toda esa agua se está poner una desperdiciando. cubeta, aunque sea. Ajá, o pon una cubeta y esa agua después la utilizas para regar tus plantas. También le decía a Eileen que a veces me meto a bañar con mis plantas. Sí, se me dio risa. Porque es como así de... Exacto, ahí bañándome mientras así todo, pero no, o sea, es como de tratar de utilizar la mayor cantidad de agua posible, porque también las plantitas necesitan agua, o sea, mételas a tu baño para que tengan este vapor, si llegas a prender el boiler y el agua caliente, pues que le caiga a estas plantitas, ¿no? Pero ojo, si tienen jardín, rieguen temprano, porque una manía de mucha gente, y también muchas veces lo he visto de entidades municipales que llevan la pipa a regar los camellones a mediodía, o sea, el agua se evapora y creo que también le hace daño a las plantas, o sea, no sé, pero sé que lo ideal es regar de noche, porque pues si no, también hay un desperdicio importante de agua. Y quisiera comentar otro consejo que creo que es uno de los más importantes y no siempre tomamos en cuenta, es el de evitar tirar en el drenaje o en el WC sustancias como por ejemplo grasas, solventes o cosas así, porque algo que igual y no les va a gustar mucho, pero toda el agua que se va del drenaje normalmente, bueno, no toda, sino gran parte necesita un tratamiento. Entonces, el agua que muchas veces estamos tomando o en la que nos bañamos, pues ha estado ahí desde toda la vida. O sea, recordemos que es un ciclo del agua. O sea, este es agua que lleva tal vez millones de años. Entonces, algún día fue agua de popó. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando hacen un tratamiento, si ustedes ponen este tipo de líquidos, es mucho más difícil tratar el agua. Entonces, necesitamos, digo, ahorita vamos a meternos un poquito al tema ya de las estrategias de arquitectura, que tiene mucho que ver esto, pero por lo menos contribuyan. Y también, por ejemplo, para las lavadoras y todo eso, recomendar utilizar, bueno, para lavar la ropa en general, detergentes biodegradables. Y muchas veces son los más baratos, así como los Roma, el Blancanieves y eso, porque justamente no tiene como tantas sustancias.
que afectan muchísimo al agua y pues toda esa agua se va al drenaje. Ujú. De hecho, hablando también eso de las tandas de ropa, ay, yo no sé si soy muy descuidada, tal vez no sé lavar, de hecho sí me han dicho en mi familia que no sé lavar ropa, porque yo es como de, ya mejor meto la ropa así, sí, la meto todo en una tanda, pero sé que se debe separar, bueno, por lo menos así me enseñaron que se debe separar por colores, que porque luego se te Ujú. pinta o algo así, ¿no? La blanca sí te la paso, pero en lo personal le digo, "Ay, es mucho desperdicio andar dividiendo como ropa entre ropa, más si es, por ejemplo, vives solo. No, imagínate, poner que la blanca, la de color, que los pantalones, que los calcetines, que la ropa como interior o lo que sea. Imagínate si solo vivieras ahí de una sola persona, ¿cuánta agua estás gastando en eso? Ok, bueno, entonces, si lavas todo eso, pues trata de usarlo en un tambo y el tubo se zafa. Bueno, no sé ustedes cómo tengan su tubería, pero hay unas que se zafa el tubito y que ya luego los ponen como en Ya, un tambo y empieza a caer todo el agua y ya lo la utilizas como guardas. para barrer, o sea, para barrer tu patio, regar Sí, que el es jardín. agua Ujú, relativamente limpia, o sea. exactamente. Entonces, o también, ya ahorita también se está viendo mucho de moda, es el utilizar tu ropa la mayor cantidad de veces posible. O sea, es como de, o sea, yo en lo personal antes decía, ay, no, yo no puedo. O sea, y sí, de verdad, muchas veces, entiendo que algunas personas no quieran, porque es como de, ay, dependiendo Ujú. en qué ambiente estés, de qué tan sucio puede estar ese lugar. Pero yo, la verdad, después me acostumbré y dije, no, yo, la verdad, sí es como, si nada más salí de aquí a allá, es como de, pues me lo vuelvo a poner, la neta, eso es como de, pues no tiene nada de Yo en malo. Ujú. pandemia utilizo mucho esa porque a veces nada más me he visto para mis clases virtuales. La pijama de aquí, o sea, uy, ya Sí, quedó. entonces no es como que la ensucie mucho, pero pues sí, o sea, la verdad es de que lo que sí es bien cierto es que las lavadoras como que ya ahorita tienen, bueno, muchas ya tienen como mucho ahorro de agua. Yo lo noté cuando mis papás cambiaron de lavadora hace unos años a una pues mucho más moderna. Sí gastaba muchísima menos agua y la ropa no la maltrataba, entonces podías justo hacer eso que decía Natalie, como juntar de muchos tipos, porque en las lavadoras viejitas sí pasa, ¿no? Que si las revuelves se hace un Mm. despapalle y echas a perder tu ropa. Entonces, pues qué bueno que la tecnología hasta ese punto vaya mejorando, porque también los van obligando hasta cierto punto. Lo malo es que luego la tecnología tiene como caducidad, ¿cómo se llama? Obsolescencia programada, que ya, o sea, prácticamente las programan para que después de unos años nos sirva. Eso no está nada padre, pero bueno, eso es tema de otro capítulo. Y bueno, hablando un poquito ya de estas estrategias que podemos hacer como al día, vamos a hablar un poquito más de las que podemos hacer nosotros como arquitectos, que también, digo, si quien nos está escuchando no es arquitecto, muchas también las puede ir implementando en su casa, no necesariamente tiene que ser arquitecto, pero para que sepan pues que existen. Entonces, las primeras que igual, no sé, me gustaría platicar son las más sencillas, ¿no? Desde estas de algunos electrodomésticos o, por ejemplo, muebles sanitarios ahorradores, que es una opción muy buena. Sí, estos ahorradores a mí también se me hace muy bueno porque yo decía, también siento que es como un juego el WC ahorrador, porque a veces muchas personas nada más orinan y ya le bajan, entonces es como si alguien enseguida va y le vuelve a bajar, pues obviamente ya no va a volver a bajar porque todavía se necesita todavía llenar Ujú. el tanque, ¿no? Pero es también como un juego, también bueno, de hecho también en la huella hídrica me acuerdo que una vez hice como Test. como el test y decía o sea, decía cuántas veces le bajas a la taza del baño y si cuando vas a orinar le bajas. O sea, era como de, sé que podría sonar asqueroso, pero la verdad es que imagínense cuántos litros de agua se van ahí nada más porque orinaste. O sea, es como, no sé, o sea, es impresionante. Sí, perdón, es que ¿sabes qué es lo peor? Ujú, Que, ¿cómo es posible? O sea, perdón que se los diga, pero el invento del baño, si lo piensan, sí es una cosa muy higiénica, pero es una cosa súper absurda que utilicemos agua limpia para deshacernos de nuestros desechos. O sea, yo creo que si lo vemos desde una manera como un poquito más como neutral, es una estupidez. O sea, perdón que lo diga. sí, y de hecho ahí entra otra buena estrategia que podría ser el reemplazo de los WC que descargan o utilizan agua para descargar los desechos, podría ser el baño seco. El baño seco estábamos platicando hace ratito y es prácticamente algo
complejo, por así decirlo, en el sentido de aceptación en la parte social, porque muchas veces se relaciona con pobreza, muchas veces se relaciona con que, ay, no, qué asco, yo no quiero tocar mis... Bueno, para quien no lo sepa, un baño seco es un sistema de, pues sí, como un tipo WC, pero que no utiliza agua para nada. Entonces utiliza, por ejemplo, tierra o acerrín Para o hacer composta. para hacer composta, justamente. Entonces, las personas obviamente se llena, no sé, tu como almacén donde ya hiciste el baño, digamos, lo tienes que sacar y eso a la gente le da asco, pues dice, ay no, pues yo cómo voy a tener que tratar mis heces o también con la orina, porque este baño se divide como en orina y las heces, ¿no? Como en elementos sólidos, por así decirlo. Entonces la orina se va hacia otro almacén y los heces se van a otro, sí, a otro almacén. Entonces al final eso tienes que sacarlo para aprovecharlo, como por ejemplo en cultivos, en la composta, como dijo Aileen, pero muchas personas no quieren porque lo relacionen con pobreza, porque les da asco, como ya mencioné, o también que dije, bueno, también se entiende por la falta de tiempo, porque quieras o no, eso también te requiere tiempo sacar el almacén de ahí, o sea, y tener que llevarlo a otro almacén para que termine haciendo su descomposición totalmente, pero al final eso, imagínense cuántos litros de agua te ahorra. Sí. Y regularmente lo utilizan en lugares donde no llega el agua. O sea, ¿y Porque por no qué tienen yo otra sé? opción. Ajá, porque no tienen otra opción, pero la verdad es que no es nada malo. Yo los he utilizado y justamente le estaba diciendo a alguien que yo sí los he utilizado, yo no le veo nada malo. Yo sí llegué a sacar el tambo así literalmente de las heces y no solamente mías, o sea, eran de otras personas. Y la verdad no olía nada, de verdad no olía absolutamente nada, no huele el baño ni nada, o sea, de hecho hay baños muy bonitos que son baños secos y no pasa nada. Y entonces es una estrategia que podría implementarse y también la pueden implementar en su casa a las personas que van a construir su casa o a las personas que quieran cambiar sus hábitos para tratar de ahorrar agua y además también es un buen negocio, hasta podrían verlo como un negocio, ¿qué tal que si se dedican a vender composta? Sí, exacto. Entonces, hay de todo tipo de estrategia. Creo que de alguna manera pudieran buscar cuál se puede adaptar mejor a sus necesidades. El baño seco lo queríamos comentar porque también queremos que deje de ser tabú. Y a veces es increíble que otras estrategias pues más, pues sí, muy importantes, no las utilicen pues también por, pues no sé si por falta de interés o demás, como lo es la captación pluvial y el tratamiento de agua. De hecho, la captación pluvial es un sistema que lamentablemente como que se está empezando a implementar justamente en lugares de escasez, pero considero que tendría que, o sea, utilizarse en cualquier casa. Imagínense todos los techos, qué cantidad de agua es la que lamentablemente muchas veces se va al drenaje. De hecho, una muy mala práctica que yo sé que muchos arquitectos e ingenieros hacen es conectar el agua pluvial al drenaje. Y eso, digo, ya lo platicamos, creo que no hace falta hacer hincapié el por qué eso está definitivamente mal. Pero la captación yo creo que es una de las estrategias que si la planeamos bien es de las más sencillas porque realmente lo único que requiere es una superficie, de preferencia pues que sea lo más fácil de que pues de alguna manera no se ensucie tanto y que de hecho un buen sistema se puede generar con una separación de las primeras aguas, donde con eso solito ya limpias como con la primer lluvia el techo y lo demás lo puedes llevar directamente al almacenamiento. Y los filtros que tienen son súper sencillos porque uno es un filtro de hojas para evitar que se vayan como elementos grandes y al final pues puedes almacenarla y generar algún tipo depende para qué la quieras utilizar, puedes generar otro tipo de tratamiento. Entonces esa yo creo que es de las más sencillas, pero o sea, no se implementan y como arquitectos creo que debería de ser obligatorio que pasara. Y la parte del tratamiento, obviamente hay a diversas escalas, también la de la captación, pero la parte de tratamiento, o sea, a veces me da mucho coraje porque pues hay mucho desconocimiento del tema. Yo, por ejemplo, me ha tocado diseñar casas en fraccionamientos que se dicen llamar sustentables, donde dentro del reglamento de construcción te exigen un tratamiento de aguas jabonosas y el filtro es una grosería. Y eso lo sé porque el año pasado tomé un curso, digo, un diplomado de agua justamente, en el cual nos enseñaron tratamiento y captación y pues más o menos supe cómo
es un sistema de captación, sobre todo eso a pequeña escala, y pues realmente lo que ahí ponían era otra cosa casi como un sedimentador y pues realmente no funciona. Sí, no, esta parte de la captación de agua, de hecho me gusta, como tú ya estás muy involucrada en estos aspectos, ahorita me acaba de surgir una duda. Tenía un profesor, que decía, no a todos los lugares se le puede implementar la captación de agua. Entiendo que es dependiendo del clima, pero dime tú como opinión de arquitecta profesional y que ya ejerce, ¿crees que sí se le debería de implementar a todas las viviendas o de verdad solamente como a los lugares donde sí haya más precipitación anual, por así decirlo? Justamente es una de las preguntas que yo les preguntaba a mis profesores del diplomado y me dijeron que sí, que casi en cualquier lado se puede implementar. Obviamente hay lugares que tienen una precipitación súper alta, así como de, no sé, 1500 Ujú. milímetros anuales. Y lo que me decían es que como por muy poco todavía puede funcionar si tenemos como 600. Y estamos hablando que 600 milímetros ya son en lugares que tienden a ser como muy secos. Obviamente sí hay lugares que la verdad es de que esta parte del tratamiento, digo, esta parte de la captación, pues llueve cada cuanto y luego ahora con la sequía es peor. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, que el día que llueva, igual y no tienes tu sistema súper sofisticado, pero pues igual y genera una canaleta y el día que llueva pone un tambo. O sea, Ujú, tampoco tendríamos que generar el super sistema ujú. con la cisterna y no, es lo que yo propondría. O sea, que si en lugar llueve poco, pues generar tal vez algo más sencillo, pero que puedas aprovechar el agua el día que llueva y con eso, pues al menos pues la puedes reutilizar. Sí, de hecho esa es una respuesta muy interesante. O sea, no, yo sí tenía como la idea de que no, pues a todos los lugares se le debería de implementar, porque quieras o no, o sea, lluvia que cae poquito, ya ahorita es como primordial, o sea, Ujú. ya es importantísima esa agua que cae. Me acuerdo que yo estaba en mi casa cuando cayó un aguacero aquí en Querétaro, que de verdad parecía que el cielo se iba a caer. Yo nada más veía cómo salía el tubo de lo que es del agua pluvial y caía así pues al jardín. Entonces dije, "Ay", hasta me daban ganas de agarrar un tambo, pero no lo hice porque dije, pues ya con esto se va hacia los, ¿cómo se llama? Hacia los mantos acuíferos, yo pensé, pero no sé, porque justamente también estamos hablando de los jardines que a veces utilizan el tepetate es un compacto, o sea, es donde se asienta la casa, por así decirlo, la compactan para que de verdad ya no se siga Asentando. ya no se siga sentando la casa. Entonces, a veces le ponen el jardín y ya, o sea, pero le ponen un montón de tierra para que pues el jardín siga floreciendo, pero esa agua llega a un tope donde está el tepetate. Entonces es como una duda que ahí me surgió, dije, ¿debería de salir o no debería de salir? Porque no sé si debajo de mi jardín haya tepetate. Fíjate que igual y no contesto bien tu pregunta, pero hay un dato muy curioso que no sé si sabían que en varios estados de Estados Unidos y en algunos países la captación del agua pluvial está prohibida. La primera vez que yo escuché eso me quedé así como la cara que acabas de poner, Yo digo, así de what the fuck. Pero ya después como analizando y platicando con los profesores y todo, justamente es por lo que acabas de decir, porque es para que puedan infiltrar el agua al subsuelo. mm, Entonces, creo que órale. depende, o sea, no te puedo decir si estoy de acuerdo o no, porque creo que depende de cómo esté el sistema de drenaje de la ciudad. Ujú, Si tienes un buen sistema de drenaje de tal manera que el agua de lluvia no se vaya al drenaje, pues claro que lo entiendo, ¿no? Pero si tú sabes que tu agua de lluvia, tú esa que dijiste, pues igual está cayendo al jardín, posiblemente no. Pero esa era tu bajada de atrás. Posiblemente tienes una bajada en la parte delantera que se va a la calle y escurre y termina sepa dónde. En Ujú. el drenaje ahí con el agua de tamarindo y todo eso. Ujú, Entonces, tapando el drenaje por la basura que hay. exacto. Entonces, pues digo, es complicado, o sea, es muy complicado, pero creo que al final sí, bueno, aquí en México es una opción excelente y mucha gente pues ya en la Ciudad de México la empieza a implementar. Les voy a dejar una página web de Isla Urbana, que es una de las empresas pioneras en todo esto de captación pluvial en el país. Y de hecho, pues uno de ellos fue de los que me dio clase y está súper, súper interesante. Entonces,
Esta parte de captación, bueno, retomando un poquito el tema con la parte de arquitectura, estamos hablando de captación a pequeña escala, pero también está bien interesante porque lo que también aprendí en el diplomado es un sistema de captación a gran escala. Nos llevaron a un lugar en el que hicieron como lagos artificiales en un fraccionamiento como, pues sí, como muy campestre así. Y está bien interesante porque genera, bueno, era un lugar obviamente que llueve mucho, que está en Valle de Bravo, entonces pues el clima se presta, ¿no? Posiblemente aquí en Querétaro no sería tan factible, pero en lugares donde sí llueve mucho, lo que hicieron fue generar estos lagos artificiales y estos lagos, aparte de que pues, se ven bonitos y todo ese show, son los que abastecen a las casas. De hecho, está muy interesante que ya se estén aplicando un poquito tarde prácticamente, pero a estrategias que ayuden a solventar el consumo que nosotros tenemos. Pero no quiere decir que ya porque estén haciendo estas estrategias, ya es como de, bueno, ya empezaron a implementar, ya estamos captando agua, déjala desperdicio como si me alcanzara el agua para toda la vida. No, o sea, es un tema muy importante. Como arquitectos debemos tratar de convencer a nuestro cliente de implementar estas estrategias, de decirle, oye, mira, pero con datos crudos, o sea, que digas, mira, si tú usas este baño seco, te vas a ahorrar tantos litros de agua al día, ¿no? De que si tienes un jardín, lo mismo le dije a Aileen a través de mi hermana, que mi hermana no quería un jardín en su casa, o sea, decía, no, yo no quiero porque yo quiero uno sintético, pues para darle ilusión de que está ahí verde, pero no lo quería, y yo le dije, no, es que sí es importante porque necesita filtrarse el agua para llegar a los mantos acuíferos. Y ella dijo, no, entonces sí quiero uno así súper grande. Entonces son como esas ideas que de verdad intentamos concientizar a las personas y es como, o informar, o sea, si ustedes ven que alguien no sabe la importancia que tiene el agua para la tierra, para lo que es la lluvia, de que si quieres pavimentar toda tu casa, no, o sea, explícale la importancia que tiene de que estos mantos se mantengan, con agua, que se filtre el agua. Entre las otras estrategias, la captación de agua pluvial, que es muy, muy, muy padre, o sea, de hecho es muy padre cuando de verdad ves tu tambo lleno de agua y que dices, esta agua es gratis, por así decirlo, o sea, dices, agua gratis para poder trapear, para poder regar tus plantas, entre otras. Sí, claro, y por último también la parte del tratamiento, que creo que es muy importante, porque puede ser desde algo tan sencillo como, por ejemplo, una trampa de grasas, que creo que es una muy buena estrategia para, pues sí, porque pues ya platicamos hace rato, ¿no? En la cocina a veces es imposible no tirar grasa porque estamos lavando trastes y demás, pero pues este tipo de estrategias nos puede ayudar a justamente no aventar todo eso hacia el agua, que se va al drenaje, ¿no? Y bueno, hay diversos sistemas de tratamiento que sí se pueden realizar en las casas. Y ahorita, digo, no me voy a meter a tanto detalle porque sí es un tema muy complejo, pero sí quisiera comentar que muchas veces creemos que un biodigestor es un sistema de tratamiento. Y la verdad es de que es algo mucho más complejo que eso, porque el biodigestor lo único que hace es como que almacena y como que genera los lodos, que es como que disuelve todo para que quede, pues eso, como un lodo, pero es nada más como un sistema, se me olvidó ahorita, creo que es anaerobio y requiere también el aerobio, que es como, pues que reciba como oxígeno y demás como para empezar a hacer diversos procesos. Y bueno, hay muchos como sistemas que se pueden implementar como más sofisticados, pero quisiera platicarles de uno que yo no sabía que existía y pues me gustaría que lo supieran, que es sobre los humedales artificiales. Cuando yo conocí, o sea, en el diplomado, la verdad es de que me explotó la cabeza porque cuando yo escuchaba un humedal artificial, no sabía de qué me hablaban. Y básicamente los humedales naturales son pues como cuerpos de agua, pero muy chaparritos. Imagínense, por ejemplo, un pantano, eso es un humedal, básicamente. Y antes como que no se tenía mucho conocimiento de cómo funcionaban o para qué estaban ahí en la naturaleza. Y muchos años el hombre lo que hacía era como quitarles todo el agua para pues construir y demás, pero pues realmente es una estrategia de la naturaleza justamente como de tratamiento de agua, porque están todas las plantas y animales y todo eso, ese conjunto pues de vida hacen como el tratamiento del agua. Y entonces una estrategia que a mí se me hizo increíble
es justamente estos humedales artificiales, que lo que hacen es generar como estos sistemas de manera artificial. Imagínense que hay como diversas como alberquitas, que cada una son como diversas etapas con diferentes tipos de plantas y demás, que solitas van haciendo el sistema de tratamiento. Ahora que me tocó hacer el diplomado, nos llevaron a algunos ejemplos y uno de los que más me sorprendió fue el de un hospital. O sea, que de verdad el único mantenimiento era un jardinero, porque pues nada más es estar cortando pues, para que no se haga ahí la selva horrible. Y muy sencillo, o sea, porque, o sea, era un hospital, o sea, se imaginan la cantidad de contaminantes que pudiera tener. Inclusive decían que el humedal lograba hacer el tratamiento a pesar de que esa agua negra que llegaba, pues tenía mucho antibiótico y eso es bien difícil porque luego a veces hace que pues las bacterias no hagan su chamba, ¿no? Y la verdad es de que el humedal y salía con una calidad muy buena que posiblemente le podrías agregar algún tratamiento extra para consumo humano inclusive. Entonces, pues no, la verdad es de que pues sí quería compartirles un poquito esa estrategia que la verdad para proyectos grandes que tengan el espacio, porque obviamente el problema de este tipo de estrategia es que necesitas un espacio grande, pero por ejemplo si estás en el campo y tienes un proyecto grande, la verdad es de que es una excelente opción que se pueda adaptar. Entonces voy a intentar buscarles algún link donde haya más información para dejárselos aquí en la descripción. Pero bueno, como es como de alguna manera estrategia grande, pues esa puede ser una muy buena opción. Vale, qué estrategia tan interesante, yo no la conocía. Y eso que nos dedicamos, nuestra línea terminal se dedica justamente como a analizar este tipo de estrategias y está muy chido el nuevo conocimiento que nos acabas de dejar ahí, neta, yo sí me quedé wow, o sea, porque luego sí hay personas o empresas que tienen constructoras que se dedican a tener proyectos muy grandes y podrían implementarlos, o sea, hay que aprovechar y tratar de utilizar el agua, de reutilizarla, de limpiarla lo más posible. Entonces, con esto concluimos este capítulo. Por favor, tomen mucha conciencia de la importancia que tiene el cuidar el agua. No es como de que hay un juego de que ya ahorita es por moda y que están saliendo el boom del agua o que es una broma, que es para que nos tomemos más en serio el tema. Independientemente si fuera una broma, debemos de tomarlo en serio porque el agua no es para siempre. O sea, es un líquido vital. Entonces, por favor, tomen la importancia. No sé si quieres decir algo, Amy. Pues nada, ahora sí que, o sea, no queremos espantarlos, no se trata de que se traumen, pero pues esperemos que los estemos haciendo pensar y de que si son arquitectos los que nos están escuchando, que espero les esté sirviendo este tipo de información para que al momento de hacer los proyectos no nada más estén pensando en que se vean bonitos y que la fachada, o sea, la arquitectura es mucho más allá y como arquitectos creo que tenemos pues de alguna manera una influencia muy grande en la calidad de vida de las personas. Y este tema de agua creo que es de las estrategias que sí o sí debe de ir en todos los proyectos, independientemente de que después le agreguen estrategias de otro tipo más sofisticadas, pero cuestiones que implementen agua, la verdad es de que no puede faltar, así sean desde nada más los electrodomésticos, las llaves de agua, o sea, eso ya ni siquiera tendría que ser una estrategia, eso ya va de cajón y adicionalmente, pues lo que les platicamos, pues ya sería algo muy bueno. Sí, y de hecho, antes de terminar este capítulo, ya que lo dices, que no solamente también para arquitectos, o sea, también para esas personas que quieran construir sus casas y estén de, no, yo no quiero un baño seco, de que, ay, yo no quiero captar agua o algo así. No, también es, si el arquitecto se los está ofreciendo es porque de verdad es una buena opción y si no, también ustedes plantéenselo en sus viviendas si quieren algún día construir alguna o si quieren implementarlo en la vivienda que ya tienen. Son muy buenas estrategias estas y nos ayudarán muchísimo a ahorrar agua. Entonces con esto damos concluido el capítulo. Nos vemos en el próximo y hasta luego. Nos vemos. Bye.